Buenas tardes compañeros, hoy vamos a ver una técnica de recolección de información llamada entrevista. La entrevista es una técnica de investigación que permite a las personas hablar de sus experiencias, sensaciones e ideas. Es un autoinforme ya que se basa en respuestas directas del entrevistado con el entrevistador. Mediante la entrevista el investigador obtiene descripciones e informaciones que proveen las mismas personas. La entrevista se divide según tipos. Según el grado de interacción está la entrevista estructurada formal con cuestionario, que guía las preguntas que se van a realizar al sujeto. Luego tenemos la entrevista semiestructurada sin cuestionario, que es más flexible y permite hacer preguntas que surjan en el momento. Por último, la entrevista no estructurada permite que el sujeto cuente sus experiencias y vivencias. Luego tenemos la entrevista según la situación de interacción. Tenemos la entrevista cara a cara entre el sujeto y el entrevistador. Luego la telefónica, que es para recolectar información de forma más masiva. Y mediante tecnologías informáticas por medio de chat grupal o chat individual. Según el número de participantes, tenemos la individual, en panel donde hay varios entrevistadores y en grupo donde hay varios entrevistados. Con respecto a la fase de la entrevista, la primera es la presentación y toma de contacto. Acá el entrevistador se presenta, dice cuáles son sus objetivos e informa cuál es la duración de la entrevista. En la segunda parte se lleva a cabo el cuerpo de la entrevista, es decir, el desarrollo de las determinadas preguntas. En la tercera fase se lleva a cabo el cierre, es decir, acá se hace un resumen de los temas tratados y se llega a puntualizar o aclarar algún tema que no quede claro. Con respecto a los procedimientos metodológicos de la técnica de investigación de la entrevista, primero está el proceso de interacción, es decir, acá el entrevistador crea un clima favorable, siendo educado, propiciando una buena escucha y una buena respuesta por parte del entrevistado. Con respecto a la segunda parte, que es el proceso de técnico de recolección de información, acá el entrevistador tiene que tratar de no influir ni no persuadir al entrevistado con respecto a la respuesta que realiza. Y la tercera parte del proceso, que es el instrumental y de registro y conservación de la información, quiere decir que hace referencia a la transcripción fidedigna de lo que responde el entrevistado. Ventajas de la aplicación de la entrevista. Se sugiere el empleo de las entrevistas cuando, primero, la muestra está constituida por personas analfabetas o que leen y escriben con dificultad. Segundo, los intereses de la investigación son relativamente claros y están bien definidos. La entrevista será más efectiva cuando logre centrarse en la información a relevar, situación que depende de la claridad del investigador y también del grado de calificación del informante en el dominio del tema. Tercero, los escenarios y las personas no son accesibles de otro modo. Por ejemplo, cuando se desea estudiar acontecimientos del pasado o cuando se quiere conocer cómo piensan, interpretan y explican determinados hechos o situaciones las personas. Y cuarto, el investigador quiere esclarecer la experiencia humana. La entrevista permite la comprensión de las condiciones psicológicas y de los factores contextuales que han incidido sobre las vivencias del entrevistado. Desventajas de la aplicación de la entrevista. En tanto forma de conversación, las entrevistas son susceptibles de producir las mismas falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el lenguaje verbal entre cualquier tipo de personas. Es posible que exista una gran discrepancia entre lo que dicen y lo que realmente hacen los actores. Segundo, las personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. Puesto que la entrevista es un tipo de situación social, no debe darse por sentado que lo que una persona dice en la entrevista es lo que esa persona cree o dice en otras situaciones. Tercero, los entrevistadores no observan directamente a las personas en su vida cotidiana. No conocen el contexto necesario para comprender muchas de las perspectivas en las que están interesados. Y cuarta, las barreras y distorsiones lingüísticas entre el entrevistador y los sujetos. No nos referimos aquí a la intención del entrevistado de engañar al entrevistador, sino a dificultades generadas en el manejo de los códigos lingüísticos. Estas desventajas se derivan del hecho de que los datos que se recogen en ellas consisten solamente en enunciados verbales. Muchas gracias.